Buenos días o buenas tardes a todos y a todas y bueno, pues sobre todo agradecer a la Fundación Bodas de Isabel esta oportunidad para presentar, para realizar esta presentación en torno a una de las recreaciones históricas claves, ¿no?, que se celebran en Europa en torno al siglo XVI, en torno a la figura de Carlos V, más conocida como el Omegán. Agradecer a todos los ponentes que tengan este interés en este tipo de recreaciones que creo que son fundamentales, ¿no?, a la hora de conocer nuestra historia y realmente pues, poder compartir todo aquello que tenemos en común en Europa. Y además este año, bueno, pues dedicado a esas nuevas tendencias, ¿no?, el Congreso de las recreaciones históricas, cómo se divulgan, cómo se comunican y cómo se aplican también las nuevas tecnologías. Eh, Os explico rápidamente, preparo una PowerPoint que voy a compartir con vosotros porque creo que es más fácil tener ese visual, ¿no?, de lo que representan las actividades que organizamos y la organización del Omegan. Y también al mismo tiempo preparar un poquito el histórico, ¿no?, de lo que nos lleva al Omegan y el contexto también en el que se realiza, que es el contexto de las rutas del emperador Carlos V, que es una ruta considerada como ruta cultural del Consejo de Europa, y luego además una actividad que en este caso pues, ha sido recientemente declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad. Voy a compartir la pantalla, esperemos que todo funcione correctamente. Vamos a ver. Supuestamente se está compartiendo la pantalla. Con lo cual, bueno, aquí tenéis en principio una primera imagen, ¿no?, de lo que es esa recreación histórica que organizamos del Omegan en la Gran Place de Bruselas. Y bueno, pues como os anunciaba, voy a empezar un poquito por la historia de lo que significa el Omegan. Bueno, está basada sobre todo en la figura de Carlos V, el emperador Carlos V, Carlos I de España. Muchas veces discutimos por qué no se le llama Carlos I y decimos Carlos V, y bueno, es una simple cuestión protocolaria, ¿no? El Carlos V era el título de emperador, mientras que Carlos I era el título de rey de las Españas. Carlos V viajó muchísimo. Bueno, digamos, en esa frase extraída del discurso de abdicación en Bruselas, ¿no?, en 1555, antes de que se retirara al monasterio de Yuste, que es ese fondo que tengo yo detrás de la pantalla, donde finalmente falleció en 1558. Se refleja muy bien lo mucho que viajó por Europa. Dice, 9 veces estuvo en Alemania, 6 en España, 7 en Italia, en 10 ocasiones fue a Flandes, 4 entre Francia en guerra o en paz, 2 en Inglaterra, 2 en África, navegó 8 veces por el Mediterráneo y 3 por el océano, que en esa ocasión ya cruzaría por última vez. Carlos V tenemos registrado que visitó más de 220 municipios en Europa, y luego lo más curioso es que además fundó más de 330 ciudades en América, aunque él nunca estuvo allí, pero las ciudades que se fundaron entre 1517 y 1556 fueron firmadas por orden del emperador Carlos V. En torno a este tema, nosotros constituimos una red, considerando que bueno, pues fue uno de los emperadores más importantes de la historia europea. Como he dicho anteriormente, ha recorrido Europa a lo largo y ancho de todo su territorio. Es una figura que reúne a la vez patrimonio histórico, artístico y cultural del primer orden en el contexto europeo. Es conocido tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Recientemente hemos celebrado la conmemoración de la Vuelta al Mundo de Magallanes Elcano, y quizás mucha gente no sabe que en 1526 fue Carlos V quien firmó las capitulaciones para que ese viaje pudiera tener lugar, con lo cual, bueno, pues también decimos que durante su periodo, que es la época en la que empezó la globalización, esa gran gesta de la Vuelta al Mundo se realizó gracias bueno, pues al apoyo y bueno, pues la condición de que Carlos V firmara dichas capitulaciones. Los acontecimientos históricos y civiles y militares que tuvieron lugar durante su reinado dejaron sin duda huella en los continentes europeo, americano y africano. Un ejemplo es lo que acabo de decir. Y además su figura ha contribuido al fortalecimiento de la identidad europea y está considerado por muchos historiadores como el primer europeísta de la historia. Siempre estuvo buscando la unión de Europa, siempre estuvo buscando la paz, aunque es verdad que de alguna manera siempre estuvo en guerra, no las inició, pero se tuvo que defender de los muchos enemigos que tenía. Hace años constituimos una ruta para poner en valor todos esos lugares por los que había estado o había visitado Carlos V,
De hecho, el proyecto nuestro son las rutas del emperador Carlos V y lo decimos en plural porque él realizó muchas rutas, muchos viajes. Entonces, intentamos recuperar todos esos viajes, todas esas rutas que realizó, como por ejemplo dentro de poco, digamos que conmemoraremos la ruta de los esponsales, que es el viaje que le lleva desde Toledo hasta Sevilla, donde se casa, y posteriormente hasta Granada, donde tiene una luna de miel. Una luna de miel, por cierto, de dos años. Se casa con Isabel de Portugal, de quien estuvo muy enamorado, y la idea es también recrear ese último viaje. Entonces, son trabajos que tenemos de cara al futuro. Estas rutas y estos itinerarios que hemos empezado a trabajar desde esa red que constituimos, la red de cooperación de rutas del emperador Carlos V, ha sido considerado como un itinerario cultural del Consejo Europa, lo cual también pues, para nosotros es un gran honor y una responsabilidad, porque nos permite trabajar de manera más intensa en poner en valor esta gran figura europea y todo lo que significó su presencia, su trabajo en el siglo XVI, ¿no? Y la huella que nos dejó. El itinerario cultural normalmente son proyectos de cooperación orientados a la elaboración y promoción de varios itinerarios culturales basados en el patrimonio cultural. Hay rutas de diferentes índole, y bueno, pues quizá la más conocida es la ruta de Santiago, que fue la primera ruta, digamos, certificada en 1987. Actualmente hay 48 itinerarios certificados por el Consejo de Europa. Recientemente, la semana pasada estuve en Łódź, en Polonia, y hubo una nueva certificación que fue la ruta de la transhumancia. Esa es la última certificación, simplemente a modo de anecdótico. Nosotros la ruta la creamos en 2007 de manera oficial, por una serie de organizaciones, sobre todo en torno a la última ruta de Carlos V, por lo simbólico de ese viaje que le llevó hasta Yuste tras su abdicación, algo que no era normal en esa época, que un emperador abdicara, y donde finalmente falleció en 1558. Hicimos un poco la casa empezando por el tejado, empezando por ese último evento en la vida de Carlos V, ese viaje hasta Yuste, y constituimos inicialmente lo que era el último viaje desde Laredo hasta Yuste, la ruta de ese último viaje, una ruta española, pero luego nos dimos cuenta de que teníamos que seguir pues ampliando la ruta a todas esas rutas que realizó. Actualmente, bueno, pues desde el año 2015 somos Ruta Cultural del Consejo Europa. Es un título que no es permanente, se revalidó en 2019, y la semana pasada se confirmó de nuevo otra revalidación del título el pasado 20 de septiembre de 2023, normalmente por tres años, siempre que cumplan los criterios que exige el Consejo Europa para ser Ruta Cultural del Consejo Europa. Simplemente para que tengáis toda la información, actualmente en nuestra ruta incluye 13 países, como veis, varios de ellos en Europa, también en el norte de África, por aquello de las fortificaciones, ¿no? Que se crearon en el siglo XVI para luchar, bueno, pues en este caso pues, contra el turco, contra la invasión que venía del norte de África. Y luego estamos empezando a incorporar algunos países en América, en base a aquellas ciudades que fundó Carlos V entre 1517 y 1556, muchas de las cuales, pues ahora, pues, bueno, todas ellas en los próximos años, algunos ya desde el 2017, conmemoran los 500 años de su fundación, ¿no? Lo cual es una gran oportunidad para crear, que es nuestra intención, una red de ciudades fundadas por Carlos V. Aquí tenéis un pantallazo con lo que son los socios actuales de la red, y entre ellos pues tenemos socios en Bélgica. Y entre los miembros que tenemos pues existe pues desde municipios, fundaciones, asociaciones culturales o incluso algunas regiones. Dentro de esta ruta pues realizamos diferentes actividades de cooperación e investigación, como podéis ver ahí, organización de foros internacionales. Y vamos ya entrando en materia, organizamos muchas actividades de carácter cultural, como recreaciones históricas que se realizan a lo largo de toda Europa, conmemorando pues, lo que pasó cuando Carlos V estuvo en dicho lugar. Hace poco hemos recreado, la semana pasada también en Laredo, lo que es la llegada de Carlos V, el desembarco de Carlos V, donde toda la ciudadanía se involucra, participan miles de personas, y es un evento también especial porque es la llegada a España por última vez, es el último viaje que luego le llevó hasta Yuste.
en los próximos meses se irá conmemorando en cada uno de los municipios por donde pasó antes de llegar a Yuste ese último viaje hasta febrero del año que viene, donde se recrea el último viaje el pequeño último viaje de 11 kilómetros desde Jarandilla de la Vera hasta el monasterio de Yuste. Realizamos publicaciones, conciertos de música renacentista, cursos de verano, cooperación con institutos y escuelas, que es algo fundamental para nosotros, sobre todo para involucrar a los jóvenes y promover el voluntariado, y además participamos en proyectos europeos, principalmente en Erasmus Plus. Además organizamos otro tipo de actividades como son desfiles de moda del siglo XVI o algo muy curioso que, bueno, pues a lo que nos llevó la pandemia, que es la grabación de cortos para hacer la representación también de esos momentos en la vida de Carlos V, y donde principalmente participan jóvenes. Ellos realizan el guión, realizan las vestimentas y realizan las grabaciones. Los podéis ver, están accesibles en la página web de las rutas de Carlos V. Una simple búsqueda en Google os llevará a los mismos. Y bueno, pues otra serie de actividades como festivales, participación en ferias de turismo y sobre todo pues una potente, digamos, trabajo de comunicación a través de redes sociales, a través de la página web, incluso también a través de una revista que tenemos que se publica cada 3 meses, y también a través de documentales que se han emitido también en televisión española. Cursos de formación, sobre todo, también muy importante, exposiciones, y vamos a volver a las recreaciones históricas. Aquí tenéis algunas imágenes de algunas de esas recreaciones de diferentes lugares, como puedan ser recreaciones en Italia, en Medina de Pomar, y esta de aquí abajo, que es la que representa el tema principal a lo que voy a dedicar mi intervención, que es la realización del Omegan en Bruselas. El Omegan es la recreación histórica que tiene una tradición desde el siglo XIV. Os cuento aquí un poquito lo que es la historia del Omegan y de dónde viene. Como podéis ver aquí, en la Edad Media, la devoción a la Virgen primaba sobre todas las demás, y el Omegan nació de este ambiente. Y en el año 1348, Bruselas era una ciudad de 40.000 habitantes, a la altura de Londres, y los duques aún no habían construido la última muralla. Y fruto de su expansión demográfica, pero aún así había 4 kilómetros de muralla que protegían a la ciudad de los peligros exteriores. Prosperó mucho gracias a la producción de paños, que era lo típico en aquella época, en estos países del norte, y fue además la precursora de los famosos tapices, ¿no?, que luego se conocerían en el siglo XV y siglo XVI. Ahí estamos a las vísperas de la llegada de Wenceslao de Luxemburgo, y él haría el Coudenberg, que luego se conoce ahora como el Palacio Carlos V, uno de los palacios más populares de su época. Pasada la Guerra de los 100 Años, las regiones apenas se libraron de la pesta negra y todo tipo digamos, de invasiones, y una mujer devota llamada Beatriz de Suettens tuvo una visión, y bueno, pues la Madre de Dios le dijo, o María, que fuera Amberes, donde se veneraba una estatua de madera que era conocida como la Señora de la Rama, que era presumiblemente una diosa pagana convertida. Su misión fue llevar esa estatua a Bruselas, cuyos buenos oficios quería recompensar a la Virgen. Y aunque todo parece un poco extraño, es cierto que ni el cielo ni la soberana tenían explicación alguna para su comportamiento. Eh, Acompañada de su marido, tomó una barca por el Sena, y luego el Rupel y la Escalda, y corrió hacia Amberes, donde se encontró dicho objeto, esa Virgen de madera. El sacristán intentó detenerlos, pero un soplo divino lo paralizó en el acto, y los ladrones pudieron de alguna manera regresar en su góndola sin ser molestado. Un poco de alguna manera ese recorrido, digamos, viaje desde Bruselas hasta Vera de esa Virgen, ¿no?, de ese objeto de madera, fue lo que inició lo que hoy conocemos como el Omegan.
Los ballesteros del Gran Sermán, que fueron testigos de la escena, que eran un poco conmovidos sobre bueno, pues ese hecho sobrenatural y sobre todo también por la devoción que le había procesado esta mujer y se convirtió en una especie de milagro, ¿no? eh, Pidieron que se creara una modesta capilla, que es la famosa iglesia del Sablón, que hoy además es patrimonio de la humanidad. Y empezaron a recrear ese paseo, ¿no? Desde lo que es Amberes hasta Bruselas. De tal manera que el Omegán se convirtió pues, en esa procesión desde la iglesia de Nuestra Señora del Sablón, fundada por ese gran sermán, el gremio de los ballesteros, que era una de las corporaciones más prestigiosas de Bruselas, y que se realizaba tradicionalmente el domingo anterior a Pentecostés, empezando en 1348 con ese traslado desde Amberes hasta Bruselas. La procesión, a la vez de religiosa y popular, eh, contribuyó generosamente, gracias a la ciudad, a los gastos de edificación de esa iglesia. Y esa fiesta, esa celebración que se hacía de manera anual, tuvo un gran apogeo en el siglo XVI, especialmente con la ocasión de la visita de Carlos V y su hijo Felipe II. Aunque bien los años y revueltas no favorecieron a la celebración de grandes festividades, y en 1565 la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos, participó en el campeonato anual del Gran Sermán y logró abatir el pájaro papagayo colocando sobre la aguja de la torre de Nuestra Señora del Sablón y fue proclamada reina de la cofradía, con lo cual, gracias a eso, se sucedieron festividades durante varios días, recuperando esa celebración ante su anterior esplendor, ¿no? Para dejar constancia de lo sucedido, pues hicieron mandar una serie de pinturas, ¿no? Al pintor Denis van Aslot, que fue encargado de retratar estas fiestas en 8 pinturas, algunas de ellas muy conocidas porque las tenemos en el Museo del Prado, como esta que veis aquí, donde se recrea ese evento, ¿no? De la procesión que se hace en el Sablón y que nos lleva hasta la Gran Place de Bruselas. Es importante y os quiero mostrar estas imágenes pues, para que veáis esa tradición, ¿no? Que tiene desde el siglo XVI hasta nuestros días. Si bien pues, la procesión pues, tuvo un momento también de decadencia. Aquí podemos ver cómo esas festividades fueron una ocasión excepcional para que los archiduques reafirmaran su soberanía sobre los Países Bajos y los vínculos que les unían al pueblo. Y este detalle es muy importante. Los lienzos de este pintor, de Van Aslot, forman parte del mismo programa iconográfico de los cuadros de Bruegel, que ya representan a los archiduques en las fiestas campesinas. De esta manera, estas procesiones, como el Omegán, son una de las tantas a las que acudían los archiduques como parte del programa propagandístico de su gobierno y la importancia de la imagen que se proyectaba de ellos hacia la ciudadanía con bueno, pues una indumentaria muy cuidada, con mucho simbolismo y todo lo que les rodeaba, dejando a menudo constancia pictórica de sus actos. De ahí, bueno, pues la importancia de crear estos cuadros. Aquí tenéis otro cuadro muy similar al anterior, pero ya es en la Gran Place, ¿no? Entonces, estos cuadros son muy importantes porque son los que luego sirvieron de referencia a la hora de poder recrear lo que es el Omegán hoy en día, ¿no? Y, bueno, pues todo el simbolismo que dichos cuadros tenían. Pues podéis ver aquí una imagen de lo que es el Omegán hoy en día en la Plaza Mayor de Bruselas, en la Gran Place. Lo comparáis un poquito con el fondo. Por supuesto, pues la arquitectura no es la misma, aunque se pueden distinguir algunas de las casas. Y bueno, aquí sí que es verdad que se hace una especie de procesión. En este caso, en Bruselas también se hace. No es la imagen de la procesión, pero también quería compartir con vosotros esta imagen. Este es uno de los momentos iniciales de lo que es la festividad del Omegán, donde hay algo que se ha incorporado, que bueno, pues que creo que también es bastante curioso y a destacar. Podéis ver aquí en el centro hay una bandera, que es la bandera
europea. Por norma general, lo que se enseña en la primera parte de la procesión es la que corresponde a digamos, a las diferentes familias nobles del norte de Europa que pasan a prestar de alguna manera pleitesía y honrar al emperador, pero se ha incorporado también lo que es la bandera de Europa como evento, que es un evento de todos, un evento europeo, y poniendo el énfasis también en lo que es la figura del emperador, ¿no? Como un emperador europeo. Incluso hay un momento del acto donde, aquí veis que todo el mundo está de pie, donde se toca el himno europeo y, bueno, pues es, digamos, de alguna manera el comienzo oficial del, del acto. Los orígenes del Omegán, pues ya los hemos explicado un poquito, y sobre todo, pues hay que poner el acento en ese momento especial de 1549, cuando el emperador Carlos V presentó a su hijo y sucesor, el futuro Felipe II, en esas regiones del norte. Esto ocurrió un 2 de junio de 1549 y ese evento fue organizado por el magistrado de Bruselas en honor al emperador, pero también a su hijo Felipe, y a sus hermanas María, reina de Hungría, y Leonor, reina de Francia y viuda de Francisco I. Es un gran espectáculo que tuvo lugar en la Gran Place, principalmente, si bien se hacía toda la procesión desde esa iglesia del Sablón donde fue llevada esa imagen, que fue secuestrada desde Amberes. Y en aquella ocasión la ciudad se desvivió por mostrar lo mejor de sí mismo, porque bueno, pues era el emperador, ¿no? El que venía a visitar la ciudad. Una ciudad donde, por cierto, vivió pues mayor parte de su vida, un 33% del tiempo que vivió Carlos V lo pasó en Bruselas, y bien en esta ocasión era una ocasión especial porque venía a mostrar quién sería su heredero. La festividad del Omegán, de la que veis aquí algunas imágenes, entre ellas pues las procesiones de los figurantes, ¿no? Que van desde el Sablón hasta lo que es la Gran Place. Cada año revela detalles importantes de la historia de Bruselas, e ilustra además muchos aspectos de su folclore nacional y seduce al público con su magia visual, así con múltiples animaciones. Hay que decir que participan unos 1.400 figurantes ataviados con trajes, todos trajes de época, que se han, digamos, realizado siguiendo el rigor y los modelos de los trajes de la época. Esto es muy importante porque, bueno, pues hay un comité científico detrás que se encarga de que todo esté, digamos, sea lo más fiel posible a lo que fue la recreación original. Aquí tenéis algunas imágenes también de lo que es uno de los momentos de la celebración del Omegán, que son los bailes populares, ¿no? Y lo que es la entrada del pueblo. Lo que es el acto en sí está compuesto por diferentes partes. En un primer momento, pues esa festividad a Europa, ¿no? Con la presencia de las diferentes banderas de los diferentes países. También empieza con el paseo y la procesión de todas las personas, digamos, nobles, casas nobles, con sus escudos, con sus banderas, que van a presentar honores al emperador. Posteriormente están los gremios, que de alguna manera están representados pues, por personajes y por personas, y que actualmente en la actualidad pues, también pues, tienen esa eh, profesión. Eso es muy importante. Por ejemplo, si tienen que pasar el gremio de los panaderos, pues normalmente quienes participan ahí son panaderos, ¿no? Y todo esto se organiza a través de diferentes eh, asociaciones en la ciudad y en el resto de la región, que se dedican bueno, pues a organizar este tipo de eventos junto con la Asociación del Omegán, que es la que coordina a todos ellos. Veis aquí además que incluso los fotógrafos, estas personas que van de negro aquí en la esquina derecha, van también ataviados, porque la idea es que la gente quede inmersa, ¿no? En lo que es la celebración del Omegán. Creo que es algo bastante importante. Hoy en día, la verdad que es una recreación tradicional muy respetuosa con la historia, pero al mismo tiempo es un espectáculo de luz y sonido con técnicas digitales, ¿no?
Se trataba también de reunir a los descendientes de esas ilustres familias, parte de los que participan y hacen el papel de, de los nobles de la época son también descendientes de esas familias, igual que los que participan representando a los gremios son gente que, digamos, de alguna manera está ligada a esa profesión, los abogados, los carniceros, los panaderos, por ejemplo, los herreros. Pero claro, todo esto hay que adaptarlo a los días, a hoy en día, y bueno, pues de alguna manera se ha conseguido que más allá de lo que es la representación y la recreación rigurosa de lo que es la vestimenta y lo que fue la procesión del Omegán, pues que todo al mismo tiempo pues tenga una serie de añadidos, como he comentado antes, el himno de Europa, pero también de eventos, digamos, de herramientas, mejor dicho, digitales, que nos permitan disfrutar al máximo de este evento. Hay que tener en cuenta que el evento empieza normalmente sobre las 7 de la tarde y acaba sobre las 12 de la noche. Es un evento bastante largo. Y el espectáculo ahí de luz es muy importante, ¿no? Pues para que iréis viendo que las imágenes van cambiando de color conforme va pasando las horas y va oscureciéndose, porque la idea es que el público pues se integre perfectamente en el espectáculo y que las luces que van a ir acompañando en cada momento el espectáculo pues puedan de alguna manera hacer disfrutar al máximo al público del evento. Se colocan tribunas en la Gran Place que permiten además a miles de personas disfrutar de este acontecimiento. Estas son tribunas que son de pago, si bien luego también hay partes que están abiertas donde la gente puede disfrutar y ver el espectáculo de pie. Eh, Como decía antes, el Omegán decayó en el siglo XVIII, solamente se representó dos veces en el siglo XIX y en 1930 se empezó a recrear a partir de las descripciones de la procesión a la que asistió Carlos V en 1549. Para ello fue muy importante contar con esas pinturas que hemos mostrado anteriormente, de tal manera bueno, pues que la recreación pudiese ser lo más fiel posible. El evento, por supuesto, se vio interrumpido durante la Segunda Guerra Mundial, pero continuó inmediatamente después, desde el año 1957, donde, bueno, pues desde entonces se celebra de manera anual. Y bueno, hay que tener en cuenta también que está vinculado a dos lugares muy específicos, ambos patrimonio de la humanidad, como la Iglesia del Sablón y la Gran Place de Bruselas, ¿no? Son espacios culturales que son patrimonio de la humanidad y son indispensables para que este evento pueda tener lugar y representar ya no solamente lo que fue ese momento histórico, sino todo todo el simbolismo, ¿no? que hay detrás de una festividad que es ahora mismo una festividad de todos, no una festividad que pertenece solamente a Bruselas. Eh, Se han incorporado algunos, digamos, actos de divertimento también pues para divertir al público. Eh, Tenemos aquí los bailes populares, tenemos incluso también un diseñador de viñetas, ¿no? Que va pintando en directo, por ejemplo, lo que va pasando y se va proyectando en una gran pantalla allí en la Gran Place. Se han colocado pantallas enormes en la Gran Place para que todo el mundo pueda disfrutarlo, incluso la gente que no ha pagado su tribuna, porque se entiende que es un evento popular y bueno, pues muchas veces la plaza está tan llena que es imposible verlo de manera adecuada. Y por supuesto, pues se han incorporado pues también medios técnicos pues para que todo lo que ocurre, toda la escenificación, eh, por ejemplo, la representación que hacen los tenores, ¿no? Que cantan la Gran Place, pues pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Con una serie de equipo técnico impresionante que, bueno, pues que hay que instalar varios días antes en la propia Gran Place y que de alguna manera ello pueda llegar a todo el mundo. Al mismo tiempo se retransmite por televisión y por redes sociales, ¿no? Que es algo que también pues se ha incorporado. Es curioso ver cómo hay un equipo técnico
en una de las esquinas de la Gran Place, que también está, digamos, de alguna manera vestido, ¿no? Caracterizado de época para, de alguna manera, intentar que el impacto visual del despliegue técnico sea lo más débil o lo más, digamos, discreto posible. Algo que hemos incorporado recientemente también, y este año así por primera vez, ha sido la participación de, digamos, asociaciones de otros lugares. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la asociación del Palenque, del norte de Laredo, del norte de España, que vino con sus trajes como en representación de la corte española. Algo además que chocó mucho porque si os dais cuenta en las imágenes anteriores, la vestimenta del Omegán ha sido siempre muy colorida, ¿no? Estamos ya en la época del Renacimiento y en el norte de Europa pues primaba por los colores. Pero en España lo que primaba era el negro. Y bueno, es verdad que ha chocado mucho. La gente nos preguntaba, ¿y por qué el negro? ¿No? Bueno, los que sabéis de historia conocéis perfectamente esto, pero bueno, era el color de la corte, ¿no? Porque además era un color que representaba poder, porque era un color muy difícil de conseguir. Había que traer desde América, ¿no? El material para poder realizar estas prendas, ¿no? Muy elegantes, pero que al mismo tiempo pueden parecernos hoy en día un poco siniestras o representar, bueno, lo que es el luto, pero que en la época era bueno, pues el color, digamos, de la nobleza en España, ¿no? Entonces, bueno, pues han integrado perfectamente en el Omegán y la idea sería también abrir esa festividad a otras asociaciones que también tienen que ver con recreaciones históricas ligadas a la figura de Carlos V. Algo que no ha sido evidente, sino que ha habido que justificarlo históricamente. Y bueno, pues, Carlos V, por supuesto, iba acompañado de su corte, de sus nobles españoles, Felipe II también, con lo cual está perfectamente justificada, además que era una corte europea, ¿no? Era que estaba perfectamente justificada la presencia de nobles de otros países en un evento de tal calibre. Algo también a destacar es que el Omegán fue inscrito en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre del 2019, muy recientemente. El 2020 se iba a realizar la ceremonia digamos, de otorgación de dicho título, no pude ser por la COVID. De hecho, durante estos 2 años de la COVID, lo que se ha hecho también ha sido hacer proyecciones sobre la Gran Place de lo que es el Omegán y lo que ha sido en años anteriores, para de alguna manera no parar la máquina y que el Omegán siguiera representándose de manera continua. Gracias a todas esas grabaciones que se habían hecho de manera profesional y gracias al equipo técnico, se ha conseguido, bueno, pues que el Omegán estuviese presente en los años tan difíciles que hemos pasado el COVID, como en el 2020 y en 2021, donde no se podían realizar por supuesto, representaciones de este tipo. Y bueno, pues de alguna manera conseguimos que el Omegán siguiera vivo. Y bueno, pues ahora mismo pues esa incorporación de las nuevas tecnologías y esas proyecciones sobre la Gran Place forman parte de lo que es el evento que se organiza hoy en día. Dejo aquí también esta frase, ¿no? que destaca el Consejo perdón, la UNESCO en su página, ¿no? Donde dice que hoy en día la práctica de este elemento de patrimonio cultural inmaterial se ha convertido en un festejo cultural típicamente bruselense y entre los participantes se han formado algunos grupos de voluntarios que alientan a los jóvenes a que se unan a ellos para preparar juntos los papeles que van a desempeñar en el desfile. Además, esos grupos han contribuido y han constituido asociaciones amistosas que organizan todos los años encuentros a principios del mes de julio para confraternizar con otras agrupaciones sociales durante la celebración del Omegán. Los niños además acuden con sus padres a este desfile festivo y son numerosos los ciudadanos que llevan participando en el desfile desde hace más 40 o 50 años. Luego en un vídeo que veréis al final de esta presentación, pues podréis visualizar un poquito mejor esta participación ciudadana que creemos es esencial, ¿no? Si los ciudadanos y la participación de esos 1.400 voluntarios figurantes que hacen posible el Omegán, esta festividad no sería posible y eso es lo que la ha llevado a ser patrimonio de la humanidad. Cuando preguntas a esta gente, muchos de ellos que llevan muchísimos años, décadas participando, incluso que empezaron con sus padres y ahora están con sus hijos y con sus nietos, es lo que le da un carácter especial, ¿no? Porque ellos sienten que es parte de su historia, que tienen que protegerla y ven esencial
participar y contribuir a la celebración de esta festividad. Este evento al final es objeto de una atención incesante, dice la UNESCO, y la asociación que se ocupa de él se dedica continuamente a la preparación y la promoción del evento que tendrá lugar al año siguiente. Aunque tenga lugar solamente 2 veces al año, el trabajo que lleva es inmenso y bueno, pues implica que haya que trabajar durante todo el año. Aquí sí que me gustaría destacar a las personas que forman parte de la organización, Paul Legrand, que le veis aquí en la parte, digamos, vuestra izquierda. Y luego en el centro tenemos ahí a María Pía y a Daniel, que son los directores del Omega, ¿no? Un pequeño homenaje también a ellos por el gran trabajo que realizan. Se celebra, como he dicho, durante 2 noches. Aquí, bueno, pues tenemos un ejemplo de niños, ¿no? Y de padres que están transmitiendo también a los más jóvenes que tengan que participar en el Omegan. En este caso, bueno, pues yo quería mostraros, son mis hijos que empezaron pues hace 5 años a participar en el Omegan y a partir de ahora ellos nacieron aquí, aunque son españoles, y fueron los primeros españoles en participar en el Omegan, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de ellos y quería mostrarlo también porque ahora forman parte cada año del Omegan, es algo que sienten como muy suyo también. Y bueno, pues la idea es que puedan también contribuir pues, a este territorio donde viven, donde nacieron y que de alguna manera pues se sientan parte del mismo, ¿no? Creo que es una oportunidad única para ellos. Eh, Partes más innovadoras de lo que es la organización del Omegan es que cada año cuenta con personalidades excepcionales, bien actores, bien diseñadores, bien gente del cine, gente de alguna manera de la moda, que son los que hacen de heraldos, ¿no? Los que representan a ese oficial de armas encargado de las publicaciones solemnes y llevar mensajes importantes, y es lo que da también un atractivo especial al Omegan, ¿no? Porque al final participan gente muy famosa. Tenemos, por ejemplo, aquí a François Bellan, que bueno, pues, es un actor francés muy conocido, o a Iris de Manuel Smith también. Tenemos gente, bueno, pues como podéis ver aquí, todos ellos del mundo cultural y del mundo social o incluso político europeo. Algunos diseñadores muy conocidos como De Croo, ¿no? Que es como si fuese nuestro famoso Ibáñez, ¿no? Cuyas viñetas podemos ver a diario en el periódico. Y la idea es involucrar también a estos personajes famosos. Por ejemplo, este año estuvo el batería de la famosa banda punk de la época de Red Hot Chili Peppers. Bueno, pues también ha sido una de las personas que ha participado. Esto hace que también el Omegan atraiga a un público diverso, ¿no? Porque, bueno, pues van a poder ver a gente a la que conocen y a lo mejor a la que admiran, formando parte de esta festividad. Aquí tenéis algunas de esas personalidades que han participado, incluso, bueno, pues algunos políticos famosos, como ministros. Tenemos aquí a Didier Reynders, de aquí de Bélgica. O tenores o cantantes que también pues al final participan o políticos, ¿no? Como el concejal de urbanismo, en este caso, de la ciudad de Bruselas. Además, también los oradores son gente muy, muy conocida. También tenemos tenores, que son los que, mezzosopranos, que son los que cantan y hacen la representación musical durante el evento. Y, por supuesto, una escenografía profesional, ¿no? Con esta persona que tenemos aquí, Gilles Taus, que tiene un gran equipo y que además lleva más de 15 años realizando eventos y escenografías sobre la Gran Place, ¿no? También con la idea de que el evento pues, se vaya actualizando cada año y vaya pues, utilizando nuevas tecnologías y nuevas, digamos, herramientas que acerquen al público y se vayan, digamos, adaptando a la actualidad. Ahora, por ejemplo, se está contemplando la utilización de drones, ¿no? Pues para hacer espectáculos de luces en la Gran Place de cara al futuro. Hay toda una serie de actividades que se organizan alrededor del Omega, como por ejemplo el concurso de tiro con ballesta, en la que pueden participar tanto los participantes figurantes como ciudadanos. Y bueno, pues la gente puede acompañar a la procesión. Y luego, bueno, también está muy ligado a un producto esencial en la vida de Bélgica en general, ¿no? Y de Bruselas, como es la cervecería Hatch y la cerveza del Omegan, que ha sido creada
especialmente, lo cual hace que el evento tenga todavía más popularidad. Aquí tenemos el ejemplo de lo que es esa cerveza, como todas las cervezas belgas típicas, cada una tiene su vaso porque en función del recipiente la cerveza puede degustarse con su mayor esplendor o no, no todas las cervezas pueden tener el mismo tipo de vaso, pues en función de sus características. Es un espectáculo a lo mejor, además, que, bueno, pues como os he dicho, pues tiene un carácter también, digamos, de pago, entre otras cosas porque la asociación que lo organiza, pues solamente un tercio de sus fondos provienen de fondos públicos, de subvenciones que recibe, el resto viene de la venta de las entradas, y que es otro tercio más o menos, y otro tercio viene de patrocinios privados. Entonces, bueno, aquí os dejo un pantallazo para que veáis más o menos cuáles son los precios de las entradas. Muy importante coordinarse con las autoridades públicas para lo que es la organización de la procesión, que va desde el Parque de Bruselas, de donde salen ya vestidos, hasta el Sablón, y luego desde el Sablón ya se organiza la procesión oficial hasta la Gran Place. Por supuesto, esto hace que la ciudad se bloquee prácticamente entera ese día, por lo menos la parte central, y implica pues, que haya que tener un plan de movilidad que se acuerda pues, con las autoridades locales y con las fuerzas de seguridad. Por supuesto, también hay miembros, la cuota es simbólica, pero bueno, todo el mundo está invitado a participar de alguna manera, a contribuir, no solamente figurando, pero también económicamente, a que este evento pueda tener lugar cada año, porque bueno, al final forma parte del patrimonio de la ciudad, y ahora mismo pues es patrimonio de todos. Muy importante también destacar a los patrocinadores, que como veis son muchos y de diversa índole, desde bancos hasta bueno, pues, cervecerías, o la propia hoteles, o la propia policía, algo que ocurre prácticamente en todos los eventos culturales, pero sin los cuales esto no funcionara. Y sobre todo también tener en cuenta, aquí abajo se ven los medios de comunicación que hacen que esto tenga la proyección adecuada de cara a la ciudadanía. Aquí tenéis una serie de próximos pasos que de alguna manera pues, tenemos pensado realizar dentro del marco de las rutas, que de alguna manera pues, también intentaremos hacer partícipe al Omegan. Tenemos esta estrategia también de vincular lo que son nuestras actividades a los objetivos de desarrollo sostenible, que haya sostenibilidad en todo lo que se hace, pequeños gestos, ¿no? que pueden llevar a, como, por ejemplo, que no se utilicen las botellas de plástico, pues son esenciales hoy en día, el reciclaje de todo lo que se utiliza, bueno, pues intentar fomentar un turismo sostenible. Hemos visto que había caballos en la participación de los Omegan, y ahora lo que queremos también es hacer rutas ecuestres, la cooperación con otras rutas, ¿no? que son también rutas culturales del Consejo de Europa, que nos permitan realizar sinergias, ¿no? de tal manera que pueda haber esa colaboración entre rutas que tengan intereses similares, y también sobre todo trabajar para involucrar más a la juventud a través de actividades en los institutos, en las escuelas, principalmente gracias a la ayuda de proyectos europeos. Y algo muy importante también es que estas actividades en el futuro también tengan esa posibilidad de que puedan participar tanto activamente como público, y que sean accesibles para las personas con discapacidad. Pues básicamente esto era lo que os quería contar. Sé que es mucha información, pero ahí os queda la presentación, y por supuesto pues en las páginas, en estos enlaces podéis encontrar mucha más información, tanto sobre lo que son las rutas del emperador Carlos V como lo que es el Omegan. Y os dejo aquí un par de vídeos y os voy a poner uno de ellos para que realmente tengáis una imagen visual de cómo se organiza y lo que representa el Omegan hoy en día. Muchas gracias de nuevo a los organizadores, a la Fundación Bodas de Isabel, por haber contado con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros por su atención, y me despido con este vídeo que os pongo a continuación. Estas son algunas de las
actividades que se organizan de manera previa a lo que es la procesión de la Gran Plaza durante toda la jornada en el Parque de Bruselas o en la plaza de la Iglesia del Sablón. Aquí estamos viendo combates de caballeros. Today, it is June the 2nd, 1549. The Emperor Charles V presents in Brussels today, the nerve center of this part of his empire, his son, the future Philip II. In their honor, the city authorities have organized an exceptional show. Ladies and gentlemen, welcome to the Opera. Et la suite d'honneur composée de chasseurs, d'expression du pouvoir. Eleonora, the
een zuster van deze kerk. The court of William of Nassau, Prince of Orange. Mesdames et messieurs, tout le monde se prépare à accueillir Charles Quint et son fils Philippe. Bueno, pues eso es lo que os quería mostrar y bueno, para nosotros ha sido un gran honor el poder compartir esta experiencia con vosotros, invitaros a todos a venir a Bruselas. Normalmente se celebra la última semana de junio, la primera de julio, 2 días, normalmente un miércoles y un viernes, y estáis todos invitados porque la verdad que es un evento que merece la pena. Un evento que ahora es patrimonio de la humanidad y es un evento de todos. Muchísimas gracias a todos y os deseo un buen congreso.